Muchísimas gracias. La verdad es que mientras te escuchaba pensaba, madre mía, que parece aquí que luego soy súper normal, o sea, una chica normal que se queda dormida muchas mañanas y que vivo enamorada de Dios, aunque antes pues probablemente podría decir de forma firme que le detestaba, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poco mi historia, qué es lo que me lleva a estar aquí y por qué pues tengo este anhelo tan grande de compartir lo que Dios sigue haciendo en muchísimos corazones, a pesar de que parece que el mundo un poco está pues de espaldas a Dios. Y a pesar de que eso pasa, pues David sigue ganando a Goliat en muchos corazones rebeldes como era el mío. Así que voy a compartir con vosotros mi historia desde que prácticamente nací hasta que empezó todo, ¿no? O sea, mi historia, tal y como la voy a contar, no es una historia que tenga un final o que termine con un final, sino que es una historia donde, pues eso, se termina con un inicio. Y ese inicio es pues cuando pude recibir los 3 sacramentos, que fue en la Vigilia Pascual de 2014, hace pues ya 11 años. Así que nada, todo empieza, yo nací en una familia maravillosa, la verdad es que mis padres, bueno, son espectaculares, llevan 36 años casados, se casaron por la iglesia, lo que es verdad que nunca, ni por parte de mis abuelos maternos, ni por parte de mis abuelos paternos, nunca les habían transmitido la fe, o sea, mis abuelos ni siquiera iban a misa, ninguno de los 4. Entonces se casaron por la iglesia por tradición y un poco siguiendo pues la lógica del mundo, se casaron jóvenes y sin ningún interés en tener hijos. Ellos querían vivir la vida y ser felices y disfrutar de ellos dos, pero sin ese deseo de igual pues hacer que ese amor se concretara pues en un hijo, ¿no? Cuando llevan 10 años casados y deciden tener un hijo, entonces llego yo, que soy la primera de 2 hermanas. Mi hermana Irene es 3 años más pequeña que yo. Y como os cuento, pues yo siempre he nacido y he crecido en un entorno de muchísimo amor, ¿no? O sea, mis padres son personas súper afectuosas, se quieren muchísimo, también son rígidos en lo escolar, en lo profesional, ¿no? Y ahora que tengo 26 años, pues tengo a mi madre también detrás de la oreja, Carla, esto tal, Carla, ¿no? O sea, son gente que al final quiere que sus hijas sean personas responsables, comprometidas con las cosas buenas del mundo, pero que no creen en Dios. Y además, por un poco ser coherentes con esa poca búsqueda que ellos han hecho de trascendencia, porque consideraban que no tenía nada que ver con ellos, cuando yo nací decidieron no bautizarme. Entonces a mí no me bautizan y yo crezco en un entorno pues eso de muchas facilidades, de mucho amor. Recuerdo todos mis veranos y bueno y muchas tardes del colegio con mi abuelo Joaquín, con mi hermana, o sea, una niña que tiene muchísimas amistades, muchas extraescolares y un entorno familiar donde eso, y lo repito muchas veces porque es que creo que es una de las claves de lo que me hace estar aquí, ¿no? De que yo he crecido en un entorno con mucho amor y amor de verdad. Entonces, pues eso, voy creciendo. Y en ningún momento se me habla ni de Dios ni de la posibilidad de que existiese algo, o sea, para nada. Para mí no existía, fui a un colegio donde tampoco se nos hablaba del tema en absoluto. Recuerdo cuando llegan las comuniones que solo 4 o 5 de mi clase, allí en Barcelona, pues hacen la comunión, o sea, que era como algo. Recuerdo también que mis primas hicieron la comunión y bueno, y mi madre y mi padre me decían, si tú si quieres te compramos un vestido, te compramos regalos, te hacemos una fiesta, pero y yo pensaba, pues qué tontería, pues no, o sea, para eso no, ¿no? Entonces pues no hice la comunión, evidentemente, y luego pues fui creciendo. Y yo siempre he sido una niña como muy sensible, o sea, una chica muy atenta. Hay niñas que son más atentas, otras más, pues, que tienen, pues eso, ¿no? Yo siempre he sido una persona con mucha sensibilidad y también con mucha inquietud. Entonces, cuando empieza la adolescencia, sucede algo en mi vida que es lo que marca un antes y un después en lo que viene a ser luego mi trayectoria vital. Y es que con 15 años... como os he dicho, una chica pues con mucha vida social, con muchas extraescolares de deporte. Yo hacía ballet, esquiaba todos los fines de semana, hacía natación, hacía tenis, hacía hockey, o sea, un montón de deportes. Y entonces con 15 años me dicen que tengo escoliosis y que tengo que estar 2 años con un corsé. Y eso supone tener que dejar de hacer todas esas extraescolares que a mí me ocupaban muchísimo tiempo después del colegio. Entonces, 15 años, yo en ese momento... Lo que ya había sucedido en mi vida es que yo vivía ya pues prácticamente como una mujer, o sea, en mi ambiente todo había sido muy prematuro, todo el ámbito ese afectivo sexual pues lo habíamos vivido ya desde muy pronto y yo salía con mis amigas, íbamos con chicos, nos lo pasábamos pues muy bien y todo en ese ámbito de apariencia de libertad, ¿no? Y
Una cosa muy importante es que, para que os hagáis una idea, mi serie favorita, que yo veía con mi madre y con mi hermana desde la inocencia, pero era mi serie favorita y mis referentes de personas exitosas y de mujeres exitosas en ese momento eran las protagonistas de esa serie, que era Sexo en Nueva York. O sea, mi ideal de vida, mi ideal de mujer era, pues eso, ¿no? Una mujer triunfadora en el ámbito profesional, superficial y frívola como ella sola, pero que es pues es una imagen muy atractiva. Y entonces un poco mi ideal de vida era eso, ¿no? Una mujer empoderada, una mujer libre, aparentemente, y con muchísimas facilidades y, bueno, diversión con las amigas. Entonces yo con 14, 15 años, un poco mi planteamiento de vida superficial era ese, y yo efectivamente pues salía de fiesta con mis amigas, estábamos con chicos, y entonces pues con 15 años voy al médico, me dicen esto, y se me desmonta un poco pues el plan de vida de mis 2 años, esos que me venían por delante. Si sé de ser sincera, a mí eso no me afectó a nivel emocional. Hay gente que dice, ostras, ¿cómo te lo tomas? Y yo, pues muy bien, porque la verdad es que soy una persona que ya pues de siempre, que cuando me viene una cosa pues digo, oye, pues vale, pues a ver cómo lo afrontamos, ¿no? O sea, en este sentido siempre he sido muy, pues sí, como muy determinada en esas cosas, así que para mí no supuso nada que fuese un trauma, ni para nada. Fue como, ahora toca esto, pues toca esto. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que de los 15 a los 17 años empecé a tener muchísimo tiempo libre que yo antes ocupaba con extraescolares de deporte. Así que, por un lado, teníamos ese tiempo libre. Por otro lado, como yo tenía ese corsé, dejé de ir, o sea, ese corsé que era de plástico, ¿no? Y que llevaba pues así en la espalda, claro, yo dejaba de hacer todos los planes que hacía con mis amigas, pero no porque no pudiese, sino porque me dejó de apetecer. Entonces, es muy diferente vivir las cosas desde dentro y estar metido, ¿no? Y salir de fiesta, y un chico y otro chico y tal, que estar pues en tu casa y recibir mensajes de tus amigas la noche siguiente diciéndote lo mal que se sienten porque se sienten usadas por este chico, por este otro, ¿no? Entonces, como que esa situación dio que yo empezara a identificar en esa Carla adolescente unos anhelos en el corazón que al final respondían, pues bueno, todas mis amigas y todas las personas que yo había conocido los tenían, ¿no? Ese anhelo de ser amados y de querer pues esa infinitud en el amor que nunca llegaba, porque al final, pues eso, ¿no? Lo estábamos buscando mal. Entonces eso por un lado. Pero una de las cosas más determinantes es que yo en mi adolescencia empiezo a volverme una persona muy racional y muy inquieta. Entonces, por primera vez en el colegio tuvimos 2 asignaturas que nos hicieron pensar. Y es muy fuerte porque nunca en la vida en el colegio había tenido esas asignaturas que o un contexto donde, o igual yo no estaba atenta, ¿no? Pero donde se fomentara ese pensamiento. Esas 2 asignaturas eran filosofía e historia y cultura de las religiones. Entonces, pues bueno, un poco como el puzzle fue eso, ¿no? O sea, por un lado, 2 años de muchísimo tiempo libre, por otro lado, pues ese identificar unos anhelos en el corazón pues propio, ¿no? Y en el corazón de todas las personas a quienes yo quería, y por otro lado, pues ese espacio donde se me hacía pensar acerca de las cosas. Para que os hagáis una idea, mi concepción de vida o del mundo, como a mí me habían educado, como yo había recibido pues las ideas que se me transmitían, era, Carla, si tú lo crees, lo creas. O sea, tú puedes con todo, tú eres autosuficiente, tú puedes absolutamente con todo, o sea, los límites te los pones tú y puedes conseguir absolutamente todo lo que te propongas, ¿no? Esa mentalidad de autosuficiencia. O sea, para mí no había cabida pues eso, a una opción de que yo necesitara ser rescatada o salvada o algo por el estilo. Entonces, pues aparte de esa idea así como de quién era yo, ¿no? Y de quién es la persona, también tenía una idea pues configurada además muy clara de que la Iglesia era el origen de todos los males del mundo. No sé por qué, probablemente por la sociedad, por lo que veía en televisión, tampoco es que fuese algo que se hablara mucho en casa, ¿no? Pero sí, o sea, la Iglesia era lo peor de lo peor, y los que creían en Dios era una de dos: o tontos, que pobrecitos, les han comido la cabeza y ya está, o personas que habían tenido un sufrimiento pues bastante gordo en su vida y que necesitaban acogerse a algo porque solos no podían sobrevivir. Entonces, además, yo esto lo identificaba con mi abuela Dolores, que ella, pues, aunque no iba a misa, sí rezaba,
Y claro, era como, ay, pobre, se le ha muerto una hija porque mi tía falleció, entonces como pobre, claro, cree en Dios porque pobre, no tiene, pero con esta idea pues muy soberbia, ¿no? De pensar en mi abuela de ese modo, ¿no? Pero bueno, esto era un poco la idea que yo tenía de la Iglesia Católica, pero más allá de eso, la verdad es que tenía un rechazo tremendo, o sea, más allá de, bueno, son tontos, son pobrecitos, no, o sea, un rechazo tremendo, o sea, como de... Casi puedo decir que odio infundado y de pensar que bien que la iglesia ya se está acabando y cada vez hay menos gente en la iglesia y tampoco le da muchas vueltas, pero realmente sí estaba pues esa idea en mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en ese contexto donde se fueron juntando varias cosas, por primera vez en el colegio nos hacen pensar y nos hablan en un momento de forma así muy de pasada de lo razonable que es creer en Dios, ¿no? Y entonces recuerdo que nos hablaron incluso de las 5 vías de Santo Tomás y fue como, ostras, que puede llegar a ser razonable y puede que tenga más sentido eso que no otra cosa que yo ni siquiera me había planteado. O sea, es que ni siquiera me había planteado por qué Dios no existía, ¿no? Simplemente lo negaba y no... Bueno, por un poco las influencias que tenía, ¿no? Entonces, fue como ese primer prejuicio, ¿no? De que en realidad pues creer en Dios es razonable, que se tumbó, lo que me permitió poder empezar a indagar en otras muchas cosas, ¿no? Recuerdo también filtrear muchísimo con las espiritualidades orientales y al final también por moda, porque al final era lo guay y sigue siendo lo guay, ¿no? Te vas a una tienda de decoración, la más cool que pueda haber, la mejor que pueda haber, y ¿qué te encuentras? Un Buda, ¿no? O te encuentras pues en las casas de futbolistas o incluso en centros de estética, de peluquería, pues un Buda o un dios hindú, por ahí, ¿no? Y las influencers o las personas, en ese momento igual no había influencers, pero las personas más celebrities de la sociedad, pues que hacen yoga, ¿no? Entonces, pues evidentemente, pues yo me iba hacia ahí y además era muy atractivo porque no era rígido, no era carca, no era algo, ¿no? Como que implicaba toda tu vida y que tenía unas normas, era como, pues los miércoles vas a yoga y si no, pues, ¿no? Como todo muy desde la libertad y una cosa muy atractiva. Pero ¿qué pasa? Que mientras yo filtraba con estas cosas que evidentemente me parecían mucho más seductoras, me seducían muchísimo más, me topaba con mi realidad como persona y empecé a descubrir en mí y a descubrir también a modo racional pues muchas verdades que tenían un sentido tremendo. Y yo no sé por qué, pero en ese momento Dios, que yo no tenía gracia porque al final no estaba bautizada, pero Dios me dio una luz muy grande y me permitió como hacer un ejercicio que ahora hoy en día me cuesta un montón, ¿no? Que es dejar de ser cabezona, ¿no? Decir, Carla, por mucho que te capriches hasta allí, o sea, a ir hacia allí, si 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, agacha la cabeza, reconócelo y empieza desde 2 más 2 son 4, ¿no? Así que en ese contexto de 2 años, pues no sé cómo, pues tuve como esa humildad que me permitía como recular y yo en el fondo lo que estaba haciendo era buscar la verdad y aunque eso supusiese estar en contra de mí misma y lo que yo creía pues en ese momento como adolescente, pues no sé por qué me merecía la pena. Entonces pues fue cuando empecé como a indagar un montón y me topé con mí misma, ¿no? Para que os hagáis una idea, tampoco quiero enrollarme como un montón, pero que al final para mí no existía el bien y el mal, ¿no? O sea, a mí se me había educado un poco bajo la idea de que a veces mentir a una amiga está muy bien, ¿no? Que las mentiras piadosas están bien, que a veces hacer ciertas cosas están de forma muy justificada, o sea, son muy justificadas, ¿no? Entonces yo vivía en un ámbito de relativismo total. Pero cuando me topé que efectivamente, con la idea de que efectivamente hay cosas que están mal y es objetivo que eso está mal, del mismo modo que el bien existe, ¿no? Y que hay cosas que son maravillosas por sí mismas, pues me topé con la idea de que dentro de mí, que esto era la primera vez que yo me encontraba en esa realidad, ¿no? De encontrar que yo igual no era una supermujer, una persona perfecta, sino que efectivamente en mi corazón había como una lucha interna, una lucha interna que yo quería hacer A y luego hacía B y como que había, entonces yo en realidad ahí lo que estaba descubriendo es que mi naturaleza tenía una tendencia natural al bien, pero que la liaba al mismo tiempo, ¿no? Entonces esa contradicción en mí misma me hizo descubrir de una forma muy, o sea, sin ponerle palabras, pero esa necesidad de, ostras, yo quiero ser la Carla que quiero ser, ¿no? Esa persona buena, esa persona pues trabajadora, humilde, que hace el bien en los demás, que hace sonreír a los demás. O sea, al final, porque es verdad que de por sí siempre había sido una persona pues muy alegre, muy preocupándome por lo que os decía, la sensibilidad, ¿no? Que me preocupaba por los demás. Entonces, pues identifiqué que yo tenía esta rotura y que precisamente yo necesitaba pues como algo que a mí me reconfigurara el corazón y que me hiciese pues ser
pues esa persona que yo quería ser, ¿no? Entonces, claro, cuando en Historia y Cultura de las Religiones pasamos muy de largo el cristianismo y nos dicen que precisamente Cristo es, o sea, Jesús es etimológicamente Dios salva, Dios sana, era como ostras, ¿no? Y la idea de perdón, claro, la idea de perdón para mí no tenía cabida en mi vida. Y sin embargo me topé con esa idea de, ostras, esto... Entonces fue a raíz, pues de... O sea, es que muchas veces cuando cuento el testimonio, además cada vez lo cuento desde un ámbito diferente porque el Espíritu Santo sopla como quiere, me doy cuenta que al final no fue una cosa que determinara mi decisión a bautizarme o a convertirme, es que fueron muchas cosas, o sea, fue un puzzle que fue encajando, ¿no? Y que fue encajando en mi cabeza y en mi corazón. Y entonces llegó un punto donde me di cuenta que no solo Dios era racional, sino que nada tenía más sentido que todo lo que a mí me habían comentado así de forma de pasada, ¿no? Del pecado original, de que yo necesitara, estuviese buscando en mi corazón amar y ser amada, que eso estuviese en mi ADN y que aunque no lo consiguiese, pues que lo buscaba en otros sitios, ¿no? Y todo el sentido que tenía también por influencia de mi padre, ese padre que tengo, que es maravilloso, que me quiere con locura y que soy, vamos, soy su hija predilecta y hace lo imposible, o sea, me ha llevado esta mañana al aeropuerto súper pronto cuando tenía muchísimo trabajo y que se desvive por mí, nada en el mundo tenía más sentido que Dios hiciese lo mismo. O sea, mi padre, que no cree, y esto si lo ve algún día, que no creo que lo vea, se va a reír, o es que yo le digo, si es que me dice, pero tú ahora, ¿por qué te ha dado tanto por esto, Carla? Y pienso, pues es por tu culpa, si es que me has querido demasiado bien y yo he tenido que buscar más allá, ¿no? En parte, porque ese padre que me quiere de esa forma tan incondicional me hizo ver, se traducía en ese Dios creador que evidentemente quería rescatarme y hacer lo imposible, ¿no? Entonces, cuando yo me topo con la idea de que Dios ha hecho lo imposible por salvarme, rescatarme y hacer que mi corazón volviese pues a intentar, o sea, hacía lo imposible para que mi corazón volviese a ser uno, ¿no? Y a que yo pudiese satisfacer medianamente los anhelos que tanto gritan en mi corazón, pues es que tenía un sentido tremendo, ¿no? Entonces, en el ámbito así más intelectual empecé a leer pues San Agustín, las Confesiones. Más adelante me adentré mucho en Chesterton, que es un autor, bueno, soy fan número 1 de Chesterton, y recuerdo que ya más adelante, ya pues bautizada, leía su conversión y pensaba, madre mía, si es que a este hombre le ha pasado lo que me ha pasado a mí, ¿no? Él dice y cuenta, y es muy bonito, dice, de forma como metafórica, ¿no? Dice, yo tenía muchos prejuicios contra la Iglesia Católica y en un momento dado me pregunté si la sociedad estaba siendo demasiado injusta con la Iglesia Católica y como buen periodista me puse a investigar si esos prejuicios estaban fundados o no. Y dice que cuando abre así la puerta metafórica de la Iglesia se queda tan prendado de la luz que sale por esa nada de la puerta, ¿no? que se queda atrapado ante esa belleza, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? O sea, creo que lo que me pasó también fue darme cuenta que la Iglesia no era, no sé muy bien si lo dice él ahora, pero que la Iglesia no era una asamblea de santos, sino que era un hospital de pecadores, ¿no? Y cuando yo reconocí en mí que eso era lo más razonable y que no había verdad más verdadera que yo era una pobre pecadora, pues era tremendo. Que además pecado, y si hay alguien aquí que sepa mucho, pues que me corrija, que igual me equivoco, significa fallar al objetivo, ¿no? Yo recuerdo que cuando me di cuenta de eso y me di cuenta de que el objetivo era ser plenamente feliz, ¿no? y plenamente amada, y que era lo que yo buscaba, y que incluso las chicas estas protagonistas de Sexo en Nueva York lo buscaban, mis amigas los buscaban en las discotecas, y ciertas personas en el dinero, en el poder, que lo estamos buscando todos, ¿no? Y que en realidad pues solo había como una persona dispuesta a rescatarnos de ahí para darnos lo que realmente anhelamos, pues fue muy fuerte, ¿no? Entonces conocí a un sacerdote que fue el primer sacerdote que conocí en mi vida, que yo, claro, cero contacto con sacerdotes, era doctor en física y recuerdo que cuando le conocí, de rebote además, yo pensé, madre mía, este hombre o no ha entendido bien la ciencia o no ha entendido bien a Dios, ¿no? Y claro, lo que sucede es que esto no sé muy bien quién lo dice, pero que es muy cierto, que dice que poca ciencia te aleja de Dios y mucha necesariamente te acerca a Él, ¿no? Entonces, pues luego ya empecé a establecer pues mucho trato con ese sacerdote y recibí el bautismo, la comunión y la confirmación después de catequesis y de un convencimiento muy pleno de que eso era el mayor regalo que se me podía haber dado, ese reconocer, volver a la casa del Padre, ese ser hija de Dios y poder tener la oportunidad de reconfigurarme con Cristo, pues todos los días de mi vida en la Santa Misa,
pues fue bueno, pues el mayor regalo que he tenido en mi vida. Por eso digo que allí empezó todo, ¿no? Y luego es una bendición ver pues como ahí empieza todo y Dios me va configurando y va haciendo cosas maravillosas en mí y en muchas personas a través de mí. Entonces, decía antes bueno, que estoy en redes sociales y tampoco sé muy bien por qué estoy, es mi Instagram personal y pasa que tengo un regalo tan grande y una certeza tan grande de que esto es la verdad y que puedo hacer muchísimo bien que no puedo hacer otra cosa que gritarlo a los cuatro vientos y más cuando el mundo está tan sediento de Dios. Así que nada, esta es un poco mi historia. No sé si hay tiempo para preguntas, si he ido rápido, lenta, porque... Tenemos tiempo. Mientras llegan las preguntas, Carla, ¿qué le dirías a una joven que quiere ser feliz? Es muy buena esa. Pues que precisamente si quiere ser feliz, ese anhelo está en su corazón para realizarse, ¿no? Del mismo modo que cuando un pájaro está en el norte, intuye que en el sur, intuye que en el sur hay tierras más cálidas y empieza a volar hacia el sur porque él quiere los pájaros quieren esa calidez, intuyen que allí está pues eso, las tierras cálidas, lo mismo pasa con nuestro corazón, que anhela la felicidad plena en este mundo, porque en el fondo ese anhelo se le ha prometido y será realizado. O sea, la felicidad es posible, la felicidad probablemente, bueno, la felicidad no está en este mundo, pero ese anhelo será correspondido y está muy bien inscrito en el corazón. Hoy, siglo XXI, ¿qué es ser provida? Porque tú estás también en el movimiento Provida. Va a ir a Madrid a la manifestación del próximo domingo y va a hablar también. Hoy, ¿qué es ser provida hoy? Pues ser provida yo creo que es lo más sensato, pero hoy y siempre. O sea, al final no hay lugar a la realización de ningún anhelo si no tienes vida, eso es evidente, ¿no? Entonces creo que, o sea, que ha habido un problema muy grande. A ver, no soy experta, ¿eh? O sea, os habla aquí una chica de 26 años que de la vida sabe poco, ¿no? Pero creo que al final, o sea, hay un problema muy grande y es que yo creo que la sociedad se ha visto y se ve pues por todo el pensamiento del siglo XX, sí, ¿no? Después de las guerras mundiales, como al final el mundo se ha desencantado, ¿no? Ha descubierto que el ser humano es capaz de cosas muy buenas, pero también de los horrores más grandes. Y en realidad esto que ahora se ha visto desde, bueno, ya ha desencadenado pues pues apartamos a Dios, ¿no? Porque mira qué malo es y cuántas cosas malas nos trae, esto ha estado toda la vida, ¿no? Y estamos constantemente con una lucha constante de a ver cómo hacemos para acabar con el mal. ¿Y qué pasa? Que como yo creo que hace falta mucha humildad para darse cuenta que para salvar el mundo y para conseguir tu felicidad, lo primero que tienes que hacer es ponerte en contra de ti mismo y conquistar cada día esas virtudes que te llegan, o sea, que te hacen pues orientarte hacia el bien y por tanto a la felicidad, pues nos hemos puesto en contra de la vida porque vemos que la vida es invivible. O sea, nos hemos rendido de luchar, yo creo, ¿no? O sea, creo que después de los grandes horrores del siglo XX, el mundo se ha quedado en lo gris y no en lo maravilloso que también pasó gracias a las desgracias y que sigue pasando a día de hoy gracias a las desgracias. Creo que nos hemos rendido. Y al final ser provida es ser, o sea, un instrumento o sea, como un faro que muestra la luz de uno que evidentemente no soy yo y que al final, pues con nuestra sonrisa, con nuestra mirada, con este afecto que al final todos los corazones reclaman, somos capaces, yo creo, que de poder, pues eso, transmitir un poquito de la luz que tienen apagadas muchas personas y que en el fondo tienen en su corazón. Creo que la vida al final, una de las claves es vivir conforme a tu naturaleza y tu naturaleza te dice ya desde pequeño que estás hecho para vivir en clave de don. De hecho, hay una anécdota, no sé dónde leí, pero es buenísimo, o sea, somos seres relacionales, ¿no? Cuando un bebé nace, la primera palabra que dice, ¿cuál es? Mamá, ¿no? O sea, bueno, no cuando nace me refiero, pero la primera palabra suele ser mamá. Y es muy fuerte porque al final es porque ese bebé reconoce que hay un alguien que le da una identidad y que esa identidad le sostiene, ¿no? Creo que uno de los grandes temas es que la gente no se sabe amada, no se sabe sostenida. Entonces, ¿qué es la vida sin amor? Pues no me extraña, es una vida invivible. Nosotros, incluso con el camarero de la cafetería, con el taxista, ¿no? O sea, tenemos esa capacidad de, ya que tenemos la vida eterna dentro de nosotros, pues cuando comulgamos a Jesús y que podemos considerarnos pues medianamente salvados por Él, creo que es muy fuerte la capacidad que tenemos de transmitir esa vida a todas esas personas con las que nos cruzamos en nuestro día a día y que si están ahí es por algún motivo, ¿no? Así que ser provida creo que es
tratar de transmitir esa vida en mayúsculas que tenemos en nuestras entrañas a esas personas que no se han dado cuenta de que el amor y que la vida está en el fondo, en esas relaciones que se pueden encontrar, ¿no? Creo que tenemos una labor tremenda de mostrar al mundo que merece la pena vivir con nuestro afecto. Quizá una de las preguntas también que podemos hacerle a Carla es ese mundo de las redes sociales. Carla estaba en redes sociales desde hacía tiempo, con una perspectiva de ese tiempo, y ahora sigue en redes sociales. Una pregunta que se me ocurre hacerla es, ¿qué te preguntan? ¿Y qué respuestas das? Bueno, en primer lugar, aprovecho ya y pido perdón a muchos mensajes que nunca respondo, pero es que mi estado de WhatsApp incluso es mejor llámame. O sea, soy muy antigua con esto. Yo soy de llamadas, de enviar cartas postales y mails, o sea, eso seguro. Así que en primer lugar, perdón a mucha gente que me escribe que a veces no respondo, pero no respondo por pasota, no es que no responda por pasota, es que como a veces me abruman tantos mensajes de situaciones personales muy delicadas, que digo, madre mía, si es que no le puedo responder con cualquier tontería, tengo que responder de forma, pues es que esa persona es una persona muy concreta que merece pues todo el afecto y toda la atención del mundo, ¿no? Entonces, pues muchas veces no respondo, pero acabo respondiendo siempre, igual al cabo de un tiempo, desde el saber que ahí hay una persona, ¿no? Entonces, preguntas muchísimas, o sea, es que de todos, pero es que de todo, es que incluso me preguntan a veces qué me pongo para el pelo, o sea, que preguntas desde lo más frívolo y banal a preguntas muy, muy importantes. Una de las preguntas que más me hacen es ¿qué pensó la gente de tu entorno cuando decidiste bautizarte? Esta es una de las preguntas que más me hacen. Sí. Me pasan por aquí esta pregunta. ¿Cómo hace pasar para ser feliz? ¿Cómo hacer para ser feliz? ¿Reza mucho? Y contéstame, yo también he tenido una conversión. Ay, pues qué maravilla. No sé quién es, pero qué maravilla, es un regalo tremendo. A ver, ¿cómo hacer para ser feliz? Yo creo que la clave, y esto es uno de los grandes temas que tenemos hoy en día que enfrentar, es que una de las grandes crisis de identidad que vive nuestro mundo y muchísimas personas es porque nos han hecho creer que nuestra naturaleza no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Que tenemos que ponernos en contra de nuestra naturaleza y ya está, ¿no? Y ser un poco pues como animales. Entonces yo creo que una persona se va a dar cuenta cuando ayuda a otro que eso le hace sentir muy bien, ¿no? Y creo que de hecho, yo hago voluntariado a veces con las sisters y voy a los comedores sociales y demás, y amigas me dicen, claro, tú vas porque después te sientes muy bien. Y yo les digo, ¿no será que precisamente porque me siento bien es que estoy llamada a vivir de ese modo? En esa clave de don, de entrega a los demás. Entonces creo que una de las claves para ser feliz es sin duda hacer lo que... Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios qué hace? Dios es donación pura. Nuestro corazón está hecho para eso, aunque cueste pues, por nuestra naturaleza herida, ¿no? Pero creo que una de las claves para ser feliz es vivir conforme nuestro Creador nos ha configurado y es intentar restablecer ese trocito de cielo en la tierra mediante nuestro ser humano, el ser persona. Es que falta el ser persona, ¿no? Y el ser persona es ese ser que busca la libertad, pero libertad como una búsqueda del bien, que sabe vivir entregado hacia los demás o que lo intenta porque sabe que eso es lo que realmente pues le va a hacer bien a él y a los demás, ¿no? Así que creo que esa es una de las claves. Y por supuesto es imposible ser feliz sin Dios. Sí, imposible, pero es que imposible. O sea, la felicidad que yo tenía antes y era una niña feliz no se compara con lo de ahora. De hecho, yo creo que a veces usamos demasiado la palabra felicidad, ¿no? O sea, creo que el estar en Dios no es tanto una felicidad, uy, sí, qué feliz eres, porque al final la vida es dura. Yo creo que tiene mucho más que ver con la identidad. O sea, la conversión o ser creyente, el estar configurado con Cristo, al final lo que te da es un saber quién eres. Y no hay nada como vivir con el norte y con saber quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas, ¿no? Entonces, ¿se puede llamar felicidad a eso? Pues quizá, yo lo llamo más paz, ¿no? O sea, esa paz de saber quién eres y saber cómo debes vivir. Si es que lo tenemos facilísimo. O sea, esa gente que dice, bueno, yo no soy madre, ¿no? Pero esa gente que dice, es que los niños no nacen con manual. Y yo pienso, ¿tú y la Biblia qué es? O sea, si es que bueno, que luego, claro, es muy diferente leer que luego aplicar, ¿no? Pero digo, madre mía, si es que tenemos el manual de vida, tenemos las instrucciones, y es que es fuertísimo. Es que somos tontitos si no lo leemos, ¿no? Es como jugar al Monopoly sin saber las instrucciones, pues a ver quién gana.
Otra pregunta. ¿No percibías la existencia del mal en las personas? Es fuerte, sí, totalmente. Sí, sí, total. Y además la primera yo. De hecho, yo siempre cuando hablo de mi hermana pienso, "Jo, es que me da una rabia mi hermana es buena, pero buena, buena". O sea, de esas personas que dices, que da rabia de lo buena que es. O sea, les sale de dentro. Lo que yo tengo que esforzarme para ser buena, o sea, madre mía, si es que soy capaz de las cosas más malas del mundo. Lo pienso, recuerdo que leí El hombre en busca de sentido, y justamente de Viktor Frankl, un psiquiatra que estuvo en Auschwitz, y él decía, si es que realmente, o sea, Maximiliano Kolbe, ¿no? Si es que el ser humano, y San José María Escrivá también lo dice, si es que es que al final es lo que es, ¿no? Que el ser humano es capaz de cosas malísimas y también de cosas buenísimas. Y sí, pero al final el ser, o sea, yo me daba cuenta, y esto recuerdo además muy claramente, pues esas reflexiones, decir, sí, sí, pero todo el mundo. O sea, claro, es que esto es muy fuerte. Cuando te das cuenta que la gente que hace el mal muchas veces es consecuencia de heridas y consecuencia de una autoprotección, ¿no? Es decir, como no quiero sufrir, voy a hacer, pues, voy a tener este tipo de comportamiento en estas situaciones o con estas personas porque no quiero herir, o sea, no quiero que me hieran. Me daba cuenta de que precisamente el mal es como, en muchas ocasiones, consecuencia de heridas. Sí, sí, pero que la persona tiene una tendencia al bien y que cuando tú le hablas a los ojos a alguien y le dices cosas bonitas, donde se siente en casa de verdad, esa persona, vamos, tiene un poder tremendo de bondad. Otra más larga y afecta también a tus padres. Ay, Si qué tú buenos has son. encontrado la felicidad plena en tus creencias religiosas, tus padres, sin ser cristianos, son felices. A ver, con las dos hijas tan majas que tienen, yo creo que un poco felices son. No, a ver, siendo muy sincera con esto, además lo he hablado muchísimas veces con mi madre, es muy diferente vivir situaciones de dolor, que las hemos vivido y muy duras en casa, teniendo fe que no teniéndola. Pero porque al final saber hacia dónde vas y saber el por qué pasan las cosas, a pesar de que tengas, o saber más que saber el por qué pasan las cosas, saber que hay una esperanza, ¿no? Que todo al final se soluciona. Al final los cristianos tenemos el gran spoiler de la vida, ¿no? Creo que te da esa garantía de vivir con la seguridad de que todo acaba bien, ¿no? Entonces, claro, pues ante sufrimientos, la verdad es que mi familia y mis padres lo pasan muy, muy mal. Mi hermana ya no, pero sí, pero mis padres muy, muy mal, y al final pues son felices, hombre, viven la vida desde la angustia, la verdad. Cuando todo es cómodo y todo va muy bien, pues es una maravilla, es una gozada y lo disfrutan muchísimo, incluso a veces de forma muy desmedida, ¿no? Que se apegan a cosas pues como mucha otra gente que es como muy fuerte, y que claro, luego cuando la sueltan es como, madre mía, el apego que tenían era tan grande y tan poco ordenado hacia lo que debía ser, que claro, sufren un montón. Pasamos ya a la última pregunta. ¿Tu fe la vives en algún grupo de la iglesia? ¿En cuál? ¿Rezas mucho? Muchas preguntas. Jo, es que lo de que rezo mucho o no rezo mucho, a ver, yo creo que vivo todo el día rezando, o sea, creo que no es que rece mucho, ¿no? Es que mi vida es oración, o al menos es lo que debe ser, ¿no? Empiezo el día pues ya dando gracias a Dios, evidentemente, o sea, qué fuerte que me he despertado esta mañana, y intento todo el día pues estar constantemente con, pues sí, pues evidentemente siendo muy conscientes de quién soy, o sea, muy consciente de quién soy, quién es mi padre y quién es Carla, ¿no? Entonces creo que vivo como intentando estar constantemente en oración. Luego cosas más concretas, pues leo el Evangelio cada día y lo rumío, voy a misa todos los días, si puedo, intento, hoy por ejemplo no he ido, pero intento ir a misa todos los días, rezo el rosario por las noches, y sí, o sea, y al Ángelus a las 12, vamos, que tampoco es que sea nada, pero sobre todo es eso, que incluso cuando estoy tomándome una copa con mis amigas, ahí estoy aún en Dios, ¿no? Estoy viviendo en oración, porque al final estoy siendo pues hija amada de Dios y soy muy consciente de quién soy. Entonces, pues en todos los momentos de mi vida intento eso, y en las pequeñas cosas más que nada, ¿no? O sea, estar con Dios. Entonces, formo parte de un movimiento que nació hace poco, que se llama Hakuna. También me formo, bueno, he estado en varias formaciones del Regnum Christi, mi director espiritual es del Opus Dei, voy a cosas de la diócesis, y mi alma mater es una universidad que es de la CDP. Así que yo creo que, o sea, a ver, propiamente soy de Hakuna, pero recibo formación de muchísimos sitios, porque al final creo que la iglesia es muy plural y que podemos enriquecernos de todo, ¿no? Y por otro lado también soy como muy autodidacta,
y pues eso, ¿no? Me leo encíclicas, me leo, bueno, pues cosas súper interesantes ¿Puedes que me comentar un enriquecen. poco qué es Hakuna? Ya para Sí, los que... claro. No, pues Hakuna es un movimiento que nace a raíz de la JMJ de Río y empieza todo un poco a través de la música y de las horas santas y cómo se configura pues una hora santa, que es, pues primero hacen una charla, un sacerdote, y después de esta charla pues hay una hora santa donde los jóvenes empiezan a componer canciones. Entonces, de forma así muy natural, se componen canciones que ayudan a rezar y que ayudan un poco a vivir lo que empieza a suceder. Entonces, pues se crea un grupo de música, se llama Hakuna porque no tienen otro nombre y porque en ese momento les pilla como la discográfica y que dicen que, pues, ¿qué nombre? Pues Hakuna, que significa no en suajili, es como no a nada de lo que nos aleja de Dios, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí empieza a crecer y nada, pues es un movimiento que ahora es muy grande, está en muchos países y bueno, recibo también formación de hecho soy coordinadora de un grupo de formación de Hakuna, hacemos voluntariados, bueno, hay como mucha estructura ahora, antes era un poco más caótico y nada, parte todo de esa idea de vivir pues con Cristo en el corazón en todos los ámbitos de la juventud y de la vida, ¿no? Y al final ahora es un movimiento que bueno, pues hay gente de todo tipo. Y recuerdo que yo cuando conocí Hakuna me hizo mucha gracia porque fue como, pero por supuesto, si esto es la iglesia, o sea, como que yo no concebí, o sea, fue como, claro, yo cuando descubrí lo que era verdaderamente la iglesia, a mí me venía a la cabeza ese Cristo resucitado, ¿no? Y justamente pues cuando conocí Hakuna era pues evidentemente, ¿no? O sea, la cruz es lo que es, pero no olvidemos que ha resucitado, ¿no? Y que Cristo quiere resucitar nuestra vida cada día. Entonces, un poco Hakuna lo que intenta es mostrar a los jóvenes que Cristo quiere resucitar tu muerte y tu vida todos los días a través de la Eucaristía. Entonces, es un movimiento muy eucarístico. Gracias, Carla. Gracias a ustedes por su asistencia, participación y paciencia. Gracias por participar en el chat. A continuación, pueden seguir en la sala. Va a comenzar la mesa redonda. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno.